En la ciudad de La Paz se prueba un nuevo combustible. Para ello, en un motor de combustión interna se queman 50 litros del compuesto orgánico cuya temperatura es de 15 grados centígrados. Este se mezcla con aire húmedo precalentado cuya temperatura varía en 63 grados Fahrenheit en comparación con la temperatura del compuesto orgánico. El aire húmedo tiene una humedad relativa del 50% si se usa un 30% de exceso de aire húmedo y se tiene un rendimiento del 90%. Para identificar el compuesto se sabe que 5 gramos del compuesto producen 6,875 gramos de dióxido de carbono y 5,625 gramos de agua. Determinar la temperatura de llama adiabática. El ejercicio nos vendría a indicar lo siguiente. A un reactor de combustión entra un compuesto orgánico, 50 litros, que se encuentra a la temperatura de 15 grados centígrados. No conocemos el compuesto orgánico, para eso nos da el siguiente dato. 5 gramos del compuesto orgánico produce esta cantidad en masa de dióxido de carbono y de agua. Este compuesto orgánico, para que se lleve a cabo la combustión, se mezcla con aire húmedo. Este aire húmedo entra con una humedad relativa del 50%, entra con 30% de exceso. La presión de vapor del agua a la temperatura del aire húmedo es esto. Ahora, la temperatura a la que entra el aire húmedo no nos da de modo directo. Lo que nos dice es que la temperatura del aire húmedo varía en 63 grados Fahrenheit en comparación con la del compuesto orgánico. Entonces es una variación, que sería la temperatura menos la temperatura. Esta va a ser la variación de temperatura. ¿Cuánto nos dice que vale esta variación? Vale 63 grados Fahrenheit. Como el aire es precalentado, el aire tiene que tener una temperatura mayor. Entonces, esta sería la temperatura del aire y esta tendría que ser la temperatura del compuesto. Esto vale 15 grados centígrados. Para resolver esto, si despejamos, la temperatura del aire es igual a un delta T que está en grados Fahrenheit, no hay que olvidar eso, más la temperatura del compuesto orgánico. Y esto está en grados centígrados. Hay que uniformizar unidades para poder sumar. Esta variación en grados Fahrenheit hay que volverlo a variación en grados centígrados. ¿Sí? Si hacen la fórmula, esto va a ser 35 grados centígrados. En variación, repito. Entonces, 35 más 15, la temperatura del aire debería ser 50. 50 grados centígrados. De esto, se mezclan ambas corrientes. El reactor tiene un rendimiento del 90%. Esto va a ser lo nuevo en este ejercicio. Salen los productos y nos pide hallar la temperatura de llama adiabática. Si es adiabática, el reactor tiene que ser adiabático. Entonces, el intercambio de calor es igual a 0. Para calcular la temperatura de llama adiabática tenemos que hacer el análisis de siempre. Reactivos pasan a productos por un intercambio del H total. Pero como no se puede calcular de modo directo, hacemos por etapas. Reactivos se enfrían hasta la temperatura estándar desde la temperatura inicial. Este calor involucrado es delta H1. Ahora que está la temperatura estándar ya puede ocurrir la reacción. De reactivos pasan a productos por un calor intercambiado delta H de reacción estándar, porque estábamos en la temperatura estándar. Productos salen a la temperatura estándar y ahora pueden calentarse hasta la temperatura de llama. El calor involucrado aquí sería delta H2. Si esto es el análisis de siempre. Y como siempre, delta H total debería ser la suma de los tres. Y como es un reactor adiabático, esto es igual a 0, la ecuación alfa. Ahora debemos proceder al cálculo de moles antes de hacer el cálculo de cada uno de estos deltas H. Como no conocemos el compuesto orgánico, primero deberíamos hacer el cálculo para conocer el compuesto orgánico. Para el cálculo del compuesto orgánico, nos dan datos para hacer el cálculo mediante fórmula molecular. ¿Cómo se realizaba esto? La masa formada, 6,875 gramos de dióxido de carbono. Esto hay que convertirlo en solo masa de carbono. ¿Cómo sería eso? Por el peso molecular. 44 gramos de dióxido de carbono es el peso molecular de dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos tendrá de carbono? Sería
12 gramos de carbono. De este modo estaríamos hallando la masa de carbono que existe en este. Pero lo que en realidad vamos a querer hacer el porcentaje, ¿no? Entonces, si dividimos esta masa parcial entre la masa total, que sería 5 gramos de la muestra, y ahora lo multiplicamos por 100%, ¿qué sería? Ya sería porcentaje de carbono, ¿no ve? Directo entonces. Esto sale 37,5% de carbono. Lo mismo para el siguiente. Partimos de la masa que se forma, 5,625 gramos de agua. ¿Qué sacábamos del agua? El hidrógeno. Entonces, por el peso molecular, 18 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de hidrógeno tiene? 2 gramos de hidrógeno. Hasta aquí tendríamos la masa de hidrógeno. Si lo dividimos entre la masa de la muestra y lo multiplicamos por 100%, de nuevo sería ya porcentaje en masa del hidrógeno. Y esto sale 12,5. 12,5% de hidrógeno. Ahora, cuando la suma no llegaba a 100%, lo restante debería haber sido oxígeno. Sí, es lo que nos enseñaron. Entonces, lo restante es 50% de oxígeno. Y así, ahora sí llegamos al 100%. Una vez que tenemos los porcentajes de todos los componentes, se procede a dividir entre el peso atómico. Del carbono sería 12, del hidrógeno sería 1, del oxígeno sería 16. El resultado sería del primero 3,125, el segundo se queda igual y el último también sale 3,125. De acá, una vez que hemos dividido entre su peso atómico, tenemos que escoger el de menor valor. Tenemos dos del mismo valor, que son el menor valor, entonces da igual. Entre el menor valor lo dividimos todo. 3,125, esto también entre 3,125, esto también entre 3,125. El resultado de esto es 1, de esto va a ser 4 y de esto va a ser 1. Y ya son directamente los subíndices que va a tener nuestro compuesto orgánico. ¿Qué debería ser nuestro compuesto orgánico? Carbono 1, hidrógeno 4, oxígeno 1. Visto de otro modo sería un CH3OH. Ahora, como no nos ha dado datos para fórmula molecular, la empírica directamente sería ya la fórmula molecular. Ahora procedemos al cálculo de moles. Primero las entradas. Tenemos dos entradas, la del compuesto orgánico, entonces necesitamos los moles del compuesto orgánico. Como solo está entrando un componente que sería el CH3OH, y también este es el que va a entrar a la reacción química, como ya lo habíamos dicho, se tiene que asumir para este un mol. Como está entrando solo, ahí termina eso. Ahora, para la cantidad de aire húmedo, ¿qué contiene el aire? Contiene oxígeno, tenemos que calcular cuánto entra, contiene nitrógeno, tenemos que calcular cuánto entra, y contiene agua en estado de vapor, tenemos que calcular cuánto entra. Para calcular esto, primero calculamos oxígeno, de oxígeno calculamos esto, de ambos calculamos esto. Oxígeno calculamos por la reacción química con este, ¿verdad? Entonces, para eso el planteamiento de la ecuación química, CH3OH más oxígeno, que produce dióxido de carbono más agua. Ya tenemos la ecuación química porque ya está igualada. Entonces, si estaba entrando un mol del metanol, ¿cuánto va a entrar estequiométricamente? 3/2 mol de oxígeno. Y esta sería la cantidad estequiométrica. Pero, como tenía que entrar esta corriente con un 30% de exceso, calculamos su exceso, ¿verdad? A partir del estequiométrico.
que era 3 mol de oxígeno, se le multiplica su exceso, que es 30%. Eso sería 0,3. Y ahora se suma el exceso más el estequiométrico. Y la suma saldría 1,95 mol de oxígeno, que vendría a ser ahora sí lo que entra, si quieren verlo, el real. Entonces esto ya lo podríamos copiar aquí. Entra 1,95 mol. A partir de esta cantidad de oxígeno ya podemos calcular nitrógeno por la proporción del aire. ¿Cómo sería? 1,95 mol de oxígeno por... Sabemos que para que sea aire 21 mol de oxígeno hay 79 mol de nitrógeno. Haciendo el factor de conversión, esto nos sale 7,34 mol de nitrógeno. Esto ya sería lo que entra. 7,34 mol. Ahora nos falta calcular la cantidad de agua. Eso se hace haciendo el análisis al gas húmedo, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos momentáneamente la reacción. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Deberíamos hacer el análisis del gas seco y el análisis del vapor, haciéndoles ecuaciones de estado a cada uno. Sería la presión del aire por el volumen. Sabemos que va a ser el AMO en ambos casos, entonces solo lo dejamos como volumen. Moles de aire, y la temperatura también va a ser la misma. Para el vapor sería la presión de vapor por el volumen, que es el mismo para este lado. Moles de vapor, que serían los moles de agua, por R, y por la temperatura, que es la misma. Si dividimos estas ecuaciones directamente, ¿qué me queda? La presión del aire sobre la presión de vapor. Esto es igual a los moles de aire sobre los moles de agua, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Moles de agua. Aquí, despejando moles de agua, sería presión de vapor sobre la presión del aire. Pero la presión del aire es la presión del gas seco. Si despejamos de la definición, sería la presión del gas húmedo, la presión atmosférica en este caso, menos la presión de vapor. Ahora, la presión de vapor. Como tenemos presión de vapor de saturación, expresado en función de eso sería humedad relativa por presión de vapor de saturación. Humedad relativa por presión de vapor de saturación. La presión atmosférica, no nos olvidemos que es en La Paz, porque eso nos ha dicho el ejercicio. Si no nos dijera, hubiéramos utilizado la de nivel del mar. Aquí, en la ecuación ya con datos, la humedad relativa era 50%, 0,5. Presión de vapor de saturación, 55,32. Presión atmosférica en La Paz, 495 milímetros de mercurio. Moles de oxígeno, todo lo que está entrando, 1,95. Moles de nitrógeno, 7,34. De este modo, moles de agua o moles de vapor son 0,55. Y con esto ya tenemos todas las entradas en ambos flujos, la del compuesto orgánico y la del aire húmedo. Ahora vamos a evaluar las salidas. Evaluando los moles de salidas, sabemos que va a haber moles de salida por ser productos de la reacción química. Esta es la reacción química. Ha entrado un mol de metanol, entonces debería producirse un mol de dióxido de carbono más un mol de agua. Eso anotamos. Un mol de dióxido de carbono y 2 mol de agua. Pero eso es cuando el rendimiento es 100%. Todo lo que se produce va a ser los coeficientes de la reacción química, si es el rendimiento del 100%. En este caso, hay rendimiento en la reacción. Por esto, al 100% o al estequiométrico, le multiplicamos por el rendimiento, que sería 0,9. Lo que tenía que salir al 100% por el rendimiento, 0,9. Y ahora sí, esto es lo que sí va a salir. De dióxido de carbono va a salir 0,9 mol. De agua va a salir 2 por 0,9. Eso sería 1,8. De este modo ya hemos involucrado el rendimiento en cuánto se va a producir de nuestros productos. Ahora los inertes ni han entrado a la reacción química, entonces todo lo que entra de un inerte es todo lo que sale de un inerte.
De aquí, esto reacciona, el nitrógeno es un inerte. Todo lo que ha entrado va a ser todo lo que sale, entonces del inerte. Moles de nitrógeno sería 7,34. Esta agua, 0,55, no se involucra para que se produzca la reacción química, entonces también es inerte. N de agua es igual a 0,55 mol. La otra salida que teníamos que era los excesos. En este caso, ¿cuál es el exceso? El oxígeno. Entonces, 0,45 mol, que era el exceso, no involucrado en la reacción química, porque la reacción química solo va a involucrar el 100% estequiométrico. Al ser ya un exceso, ni entra en la reacción química, entonces todo lo que entra de un exceso, todo lo que sale de un exceso. Sería en el de oxígeno 0,45 mol. Ahora, debido a que hay rendimiento, va a haber otra salida más, que van a ser los reactivos que no reaccionan debido al rendimiento. Porque si el rendimiento es 90%, estamos metiendo un mol de metanol. Pero como solo reacciona el 90%, el 90% de uno es 0,9. Entonces 0,9 está reaccionando, pero 0,1 no está reaccionando. Entonces, al no estar reaccionando 0,1 mol de metanol, debería ser una salida. Esto porque hay rendimiento. Lo mismo para el oxígeno. 1,5 moles están entrando, porque es el 100% estequiométrico. Pero, como hay rendimiento, el 90% reacciona. Y el 10% no reacciona. Es decir, 0,15 moles de este 1,5 moles no está reaccionando. Este 0,15 no reacciona porque hay rendimiento en la reacción. Entonces este 0,15 moles debería salir. ¿Y cómo vamos a expresarlo? Mediante tal vez alguna fórmula. Sería lo que entra. ¿Cuánto está entrando del metanol? 1 mol. Lo multiplicamos por el complemento del rendimiento. Porque el complemento del rendimiento es lo que no reacciona. El complemento del rendimiento multiplicado por lo que entra es lo que no va a reaccionar. Lo mismo para el otro. Sería su entrada es 3 medios, eso es 1,5. Lo multiplicamos por el complemento del rendimiento, porque es el porcentaje que no está reaccionando. Si probamos a ver nuestra expresión, aquí hemos dicho que 0,9 moles están reaccionando. Entonces 0,10 moles no están reaccionando. 0,10 moles deberían estar en las salidas. Entonces esto me tiene que salir 0,10. Ya, 1 mol. 1 menos el rendimiento. 1 menos 0,9, 0,10. 0,10 por 1 me sale 0,10 moles. Entonces está bien la ecuación, ¿verdad? Pero, a ver un caso extremo. Si el rendimiento fuera el 100%, esto sería 1. 1 menos 1 es 0. Entonces no va a haber salida de esto. Porque el rendimiento es 100%. Todo está reaccionando. Por eso te explico que no hay salidas. De ese modo, entonces, esto vendría a ser 0,1 mol. Y esto vendría a ser 0,15 mol. Y con esto ya hemos hallado todas las entradas y todas las salidas de moles. Como ven, que exista rendimiento en nuestra reacción solo va a afectar tanto a mis productos debido a la reacción química como a mis reactivos debido a la reacción química. En sí solo está afectando a la reacción química. Afecta en cuánto se produce y afecta en cuánto está reaccionando, porque ya no reacciona todo por haber rendimiento, entonces tienen que salir también reactivos. De ese modo ya tenemos todos los moles, ya podemos plantear la ecuación de trabajo. Ahora sí, en mi ecuación de trabajo, ¿qué están entrando? Las entradas. Tengo 1 mol del metanol, CH3OH, más la siguiente entrada, que es el aire húmedo. Entra 1,95 de oxígeno, más 7,34 de nitrógeno, más de agua entra 0,55,
Ahora, para evaluar las salidas, ¿cuánto sale? 0,9 de dióxido de carbono. El siguiente, agua. Como hay en dos corrientes, colocamos la suma. 1,8 más 0,55, 2,35 de agua. Y hasta el siguiente. Nitrógeno, 7,34 de nitrógeno. Oxígeno, otra vez hay dos corrientes. La suma, 0,45 más 0,15, 0,6 de oxígeno. Y el metanol, 0,1 mol. De este modo ya hemos planteado la ecuación de trabajo. Entradas y salidas. Como ven, hasta ahora el rendimiento solo nos ha servido, de nuevo repitiendo, para los productos de la reacción química, porque ya no se producen al 100%, hay que multiplicar por el rendimiento. Y para los reactivos, están saliendo las salidas, puesto que no reaccionan al 100%, entonces su porcentaje que no está reaccionando es 1 menos el rendimiento, es lo que está saliendo. Sí, y en lo demás, inertes siguen saliendo tal y como entraban, excesos salen, todo el exceso que entra, todo el exceso que sale, porque se toma casi como inerte, y las entradas, como han visto, también eran sencillas. De este modo, tenemos que clasificar por temperaturas en la ecuación de trabajo. Un mol de CH3OH es la corriente A, entonces esto está entrando a la temperatura A. Y lo demás, oxígeno más nitrógeno más agua, está entrando a la temperatura B. Aquí están las temperaturas. Y todas las salidas van a salir a la temperatura de llama. ¿Qué es lo que nos pide? La temperatura de llama. Tenemos la ecuación de trabajo, tenemos la ecuación química, que es la reacción que nos va a ayudar, y tenemos el planteamiento del ejercicio. Ahora sí podemos evaluar cada delta H de reacción. Ya, ahora para el cálculo de delta H1, vendría a ser llevar de la temperatura inicial a la temperatura estándar los reactivos. En este caso, como están dos entradas a diferentes temperaturas, delta H1 vendría a ser la suma que le iba a involucrar a cada uno ir a la temperatura estándar. Ya, evaluemos primero delta HA. Sería el integral desde la temperatura a la que estamos hasta la que llegamos. A la que llegamos es 298, el estándar. ¿A qué temperatura estamos? Temperatura A, que es 15 grados centígrados en Kelvin 288. Por N por Cp. En este caso solo hay un componente. N es un mol. Cp sería el Cp del metanol por diferencial de T. El ejercicio nos da esto, ya se puede calcular delta HA. Con esto, delta HA es 102,6 calorías por cada mol. Ahora pasemos a calcular delta HD. La integral desde la temperatura a la que partimos es la temperatura B, 50 grados centígrados es 323 Kelvin. Hasta la que llegamos, tenemos que llegar al estándar, 298. En este caso, es más de un componente, sería sumatorio del producto N por Cp. Entonces, N 1,95 por el Cp del oxígeno. El siguiente, 7,34 por el Cp del nitrógeno. El siguiente, 0,55 por el Cp del agua. Tenemos datos de Cp. Esto se calcula. De este modo, delta HD me sale menos 1733,03 calorías mol. Teniendo ambos, puedo entrar a esta ecuación y delta H1 sería la suma. Unos negativos sería resta. Delta H1 me sale menos 1630,43 calorías mol. Teniendo delta H1, pasamos al siguiente calor, que es delta H de reacción. ¿Qué involucra esta etapa? El paso de reactivos a productos a temperatura estándar. Entonces, si es la reacción, tenemos que trabajar con la ecuación química. N por delta H de formación de productos. N1 por delta H de formación estándar del dióxido de carbono. El siguiente, N2 delta H de formación estándar del agua. Menos de los reactivos. N sería 1 por delta H de formación estándar del metanol. Y para
el oxígeno no es necesario hacer porque su delta H de formación es cero. Ahora aquí, este es otro punto donde va a afectar el rendimiento. Esta sería la energía total que se liberaría producto de la reacción si el rendimiento fuera del 100%. Como hay rendimiento, esto debe ser multiplicado por el rendimiento. Es el único cambio en lo que vamos a hacer para energías. Solo afecta al delta H de reacción porque este es el único que involucra la reacción. Y el rendimiento solo está afectando a la reacción. De este modo, delta H de reacción me sale menos 145.411,2 calorías mol. Ahora ya puedo pasar al siguiente calor, el último, delta H2. ¿Qué involucra este calor? El calentamiento desde la temperatura estándar hasta la temperatura de llama. Como son varios reactivos, sería sumatoria de NSP por delta T. Ya entonces delta H2 sería desde la temperatura estándar, es 298, hasta la temperatura de llama, es la que no conocemos. N por Cp, el primero 0,9 por el Cp del dióxido de carbono. El siguiente 2,35 más el Cp del agua. El siguiente 7,34 más el Cp del nitrógeno. Más 0,6 más el Cp del oxígeno. Más 0,1 por el Cp del metanol. Esto por diferencial de T. Tenemos datos de todos los Cp's, delta H2, podemos calcularlo en función de la temperatura de llama. De esto, evaluando con los datos, delta H2 me sale 83,87 por temperatura de llama menos 298. Una vez que ya tengo los tres calores, los tres tienen las mismas unidades, puedo entrar a la ecuación alfa, que es la sumatoria de los calores es igual a 0. De este modo, esta ecuación, la única incógnita va a ser temperatura de llama, lo despejo y lo calculo. De este modo, temperatura de llama me sale 2051,2 Kelvin, que ya es la respuesta. Recapitulando lo que hicimos. A ver, para cualquier ejercicio que involucre una reacción de combustión, se debe hacer el siguiente análisis. Como no podemos evaluar directamente este calor de reactivos a productos, lo hacemos por etapas. Lo hemos llevado a 25 grados centígrados, ha ocurrido la reacción y después lo hemos calentado. De modo tal que nos sale esta ecuación. La suma de calores es 0 porque el medio era adiabático. Ahora, no podemos evaluar cada calor porque todavía no tenemos los moles. Entonces, para ello calculamos los moles de entrada de cada corriente y los moles de salida. Por conveniencia de cálculos y también porque en la ecuación química tenemos un mol del combustible, en este caso metanol, asumimos y hacemos los cálculos a partir de un mol del combustible, en este caso un mol de metanol. A partir de esto calculamos cuánto oxígeno requería. Le aumentamos su exceso, esa ya va a ser su entrada. A partir de oxígeno, por la relación del aire, calculamos nitrógeno. Teniendo ya los moles de aire, podemos calcular los moles de su humedad, los moles de agua. De este modo ya tenemos todas las entradas. Ahora calculamos los moles de salida. Estos se calculan mediante la ecuación química. Tendría que salir un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Pero aquí viene la primera parte en la que está afectando el rendimiento en el ejercicio. Como hay un rendimiento, solo se está produciendo el 90% de lo que se debería haber producido. Entonces, si se producía un mol, por haber rendimiento, ahora se va a producir 1 por su rendimiento. Como es 0,9, ahora se produce 0,9. A este lado, 2 por su rendimiento. Sería 1,8. Entonces, esos moles de producción lo llevamos a las salidas. Otras salidas que tenemos van a ser de los inertes. Inertes porque no están involucrados en los reactivos para que se produzca esta ecuación. Los inertes vendrían a ser este nitrógeno y esta agua. Todo lo que entra es todo lo que sale, porque no entra en la reacción química. Otra salida vendría a ser los excesos. Este oxígeno lo hemos metido con exceso. Su estequiométrico entra en la reacción. Su exceso no entra y se toma como inerte. Entonces todo el exceso que entra, todo el exceso que sale. Y aquí, la segunda parte en la que va a afectar el rendimiento. Debido a que hay rendimiento, va a haber una salida más.
esta va a ser debida a los reactivos. Porque hay rendimiento, no se está llevando la reacción al 100%. Entonces, no se están consumiendo los reactivos al 100%. Si hubiera 100% de rendimiento, se consumiría todo el mol del metanol. Como hay 90% de rendimiento, se está consumiendo solo su 90%. Entonces, su 10% no se está consumiendo, su 10% debe salir. Lo mismo para el oxígeno. Su 10% debe salir. Entonces, es decir, que el complemento del rendimiento multiplicado por la entrada es lo que debe salir. Eso lo colocamos en las salidas. A base de eso, planteamos la ecuación de trabajo con todas las entradas y todas las salidas. Tenemos la ecuación química. Ahora podemos evaluar delta H1. Delta H1 solo era un calor que involucra llevar la temperatura desde la temperatura inicial hasta la temperatura estándar. Como había dos temperaturas iniciales, lo partimos en dos. Esto primero lo llevamos a 25 grados centígrados y después esto. Eso, la suma de ambos va a ser esto. Ahora viene el delta H de reacción. Por la fórmula directamente. Es N por delta H de formación de productos menos N por delta H de formación de reactivos. Así se calcula para la reacción química. Entonces, como involucra solo la reacción química, solo debe tomarse en cuenta la ecuación química. Entonces, a base de estos moles son los que entran en esa ecuación. Pero, este calor liberado sería el calor que se libera si la reacción se llevara al 100%. De nuevo, la tercera parte, ahora sí, la tercera y última parte en la que afecta el rendimiento. Como ahora hay rendimiento en una reacción, la energía liberada también va a ser afectada. Solo se va a liberar la energía del 100% por el rendimiento que hay. Entonces, la energía la calculamos como siempre, el delta H de reacción. Pero ahora le multiplicamos por su rendimiento. Así, ahora sale menor energía y esto es delta H de reacción estándar. Delta H2 solo es llevar de la temperatura estándar a la temperatura de llama. Y se llevan todos directamente y es esto. Metemos a la ecuación y la temperatura de llama sale esto.